Buenas. Buenas, ¿cómo estás, Paula? Muy bien. Bueno, pues Fran es el primer invitado de esta nueva etapa. Pues yo llego a Fran, mi compañera del último retiro que yo hice me comentó que un compañero nuestro estaba realizando una serie de terapias alternativas y, y me pareció muy curioso. Entonces salió el nombre de ayahuasca y es algo que a mí me había interesado desde hace un par de años y dije, pues es el sitio, porque yo estaba buscando un retiro de hacer ayahuasca, pero no me fiaba, no me fiaba de ningún sitio, porque claro, no es me voy a tomar un ibuprofeno y ya está. Entonces yo venía porque desde hace 2 años que me da todo esto curiosidad, porque, bueno, 2 no 3, en pandemia empecé a ver documentales sobre... La ayahuasca. No la ayahuasca, sino las drogas psicodélicas. Ajá. Pero no como uso recreativo, sino a nivel terapéutico. Entonces me daba mucha curiosidad, porque como siempre me he sentido rarita, ¿no? Como que había algo más y no llegaba a entenderlo. No he sido nunca de quedarme con lo que me decían, Más allá. siempre he querido ir un poquito más allá. Empecé a ver este tipo de terapias como que realmente sanaban, no trataban, sino que sanaban. Me dio muchísima curiosidad. Pero ¿qué pasa con esto? Que no es me cojo un tripi, me lo tomo con mis amigos y a ver qué pasa. Entonces me daba mucho respeto y cuando me contó Silvia que vosotros lo hacíais, que Rosa la farmacéutica, joder, eso te da una tranquilidad y dije, pues mira, es el sitio. Es el sitio. Yo sentí que era el sitio. Y entonces hablé contigo, luego yo también tengo un talk, que eso me dijiste que se trata con terapia del corazón, me lo explicaste todo y yo conozco a Fran pues de venir a un retiro de ayahuasca, Muy bien, perfecto. que él es facilitador, entre otras cosas. Sí. Muy bien. ¿Y el tema de hoy? Y el tema de hoy es, porque le propuse una serie de temas, entre ellos podría haber salido el tema de las terapias con psicodélicos, pero el tema que le hemos escogido es el sentido de la vida. Efectivamente. Porque es un tema que yo llevo dándole vueltas toda mi vida. Empieza con el ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿No? Esto empieza con esta gente que tiene tan claro que yo quiero ser profesora, o yo quiero ser médico, oye, estas cosas tan vocacionales, yo nunca he sentido que tenga una vocación, nunca he sabido cuál es mi vocación. Según la época he sentido que era una cosa, luego lo he probado y no me ha gustado. Entonces cuando ya tienes 34 ya dices, ya he probado varias cosas y es de, voy a seguir así toda mi vida. Bueno, los problemas con la vocación son básicamente porque, aunque aquí te meten esa idea de la vocación, una vocación nunca es para una profesión concreta, porque las profesiones cambian. Bueno, las profesiones que existían cuando yo estudié no tienen nada que ver con las que existen. Algunas sí se mantienen, como la de médico, pero hay otras profesiones que son totalmente nuevas. Con lo que yo no podía tener vocación para esas profesiones que ahora existen y antes no. Por lo tanto, uno no nace con una vocación para una profesión, sí para determinado tipo de actividad, para terapia, y luego puede ser médico, psiquiatra, curandero, lo que quiera, pero la vocación es un poco sanar a los demás. O puede haber otra vocación que es enseñar a los demás, o puede haber otra vocación que es organizar las cuestiones colectivas, que sería la política. Son vocaciones así generales, pero nunca para una profesión concreta, porque las profesiones van cambiando. Entonces... Sí. Bueno, pues yo nunca me he ubicado en esto, ¿no? Y entonces creo que he pasado por 2 depresiones. Una lo tengo clarísimo, la otra ha sido como un poco más liviana, pero sí que he entrado en este bucle de no sé qué hacer con mi vida. Y el no sé qué hacer con mi vida también es el sentido de... Para mí es el sentido de la vida, de ¿para qué estamos aquí? ¿No? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estamos? No, ¿para qué estoy yo aquí? Sí. Entonces, pues es un tema que me llama poderosamente la atención. No, y es un tema muy importante. Uno de los problemas de esta época es que vía psicología, desde mi punto de vista, claro, todo lo que voy a decir es desde mi punto de vista, ¿vale? Pero espera, que no has explicado quién eres. ¿Quién soy? Bueno, pues no sé exactamente quién soy. Atiendo por Fran o por Abu Fran, y en cuanto a
¿A qué preparación me puede traer aquí? Pues soy antropólogo y también soy sufí. Y conozco bastante bien el uso de los enteógenos, que es una rama de los psicodélicos que te permiten entrar en tu interior, ver tu alma. Entonces estos enteógenos tienen muchos usos. Un uso es indudablemente el terapéutico, que es el que más fácilmente ha entrado en Occidente, porque Occidente tiene un problema cada vez más declarado. Por ejemplo, en Estados Unidos la tercera parte de la población o está diagnosticada o ha estado diagnosticada de depresión. Es una barbaridad la tercera parte de la población. Si fuera cualquier otra enfermedad sería una epidemia. Y estaría diagnosticado, que no quiere decir... No, luego la gente que pasa la depresión sin diagnóstico. Claro, porque yo no estoy diagnosticada. Sí, como que he tenido depresión. Yo lo sé. Sí. Entonces, se trata de eso como si fuera una enfermedad, cuando indudablemente no es una enfermedad. Es un problema social, porque no es posible que la tercera parte de la población esté diagnosticada o lo haya estado de depresión. No es una cuestión personal, las enfermedades son... Hombre, podría ser, si fuera contagiosa, sería una enfermedad, pero bueno, la depresión yo no creo es contagiosa. Pero yo creo que un poco es, ¿eh? Hay una, en mi opinión, hay depresiones claramente psicológicas, que se derivan normalmente de una pérdida. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, pues a veces, según quién y cuándo, pues te puede ocasionar una depresión. Pero hay otras que no son en absoluto psicológicas y que no es un problema de terapia. Y es que si tu vida no tiene sentido, ¿qué estás haciendo? Correcto. Y eso no es un problema psicológico, es un problema filosófico. El sentido de la vida es un problema filosófico. No tiene nada que ver con la terapia. Se aborda con la terapia y entonces no se sana jamás porque no tiene sanación. Es un problema que tiene solución, pero no es una enfermedad. Correcto. Entonces, bueno, los sufís y los antropólogos sí que han estudiado esto y han visto qué cosas pueden dar sentido a una vida. Entonces yo diría que el sentido de la vida, si tu vida no tiene sentido, no solo tu acción está como desorientada y puedes entrar en depresión porque dices, ¿qué hago aquí? ¿No? Sobre todo si las cosas no te van muy bien, incluso si te van bien, dices, bueno, yo, ¿para qué quiero todo esto? ¿No? Claro, eso es lo que me pasó a mí cuando acabé la carrera. Cuando yo acabé la carrera, acabé en 2012, plena crisis, no había trabajo, menos de lo mío, que era turismo. Bueno, sí que lo había, pero para la gente que había hecho FP. Y yo tampoco estaba preparada, porque en la carrera no te preparan. Es muy amplia y muy global, y luego tú tienes que seguir especializándote. Y claro, sin trabajo no puedes pagarte un máster. Entonces yo entré ahí en un bucle de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Yo estudio una carrera, se supone que estoy formada para dedicarme a esto, pero no puedo dedicarme a esto. ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué estoy yo aquí? Efectivamente, como tú cuentas, la encrucijada en la que te encontraste no estaba motivada por una enfermedad, sino por un problema social. No podías pagarte el máster, no tenías trabajo. Entonces, eso te puede llevar a una depresión, o al menos ligera, sí, con Sí. desánimo. No es un problema para terapia. Entonces, aquí se quiere terapeutizar porque políticamente no interesa que se vea que hay un problema social, porque la solución tendría que ser de los políticos si no están dispuestos a abordar esos temas, es decir, a cambiar la estructura social para que eso no ocurra. Entonces, una de las cosas que los antropólogos han hecho, y también hay una investigación psicológica en la Universidad de Harvard sobre la felicidad, muy interesante, porque sin sentido de la vida no solo puedes caer en depresión, que puedes no caer, sino que las cosas que haces son un poco absurdas para ti, pero además es imposible ser feliz. La felicidad y el sentido de la vida son distintos. Tu vida puede tener sentido y no ser feliz, pero tiene sentido con lo que sigues adelante. Pero si no tiene sentido no puedes ser feliz. Claro. Entonces la Universidad de Harvard ha hecho una investigación muy interesante, sincrónica, sobre la felicidad, que es muy interesante, porque encuentran esto que te digo, que hace falta tener una vida con sentido y después es posible alcanzar la felicidad, pero no antes. Y entonces esa investigación es psicológica, pero desde el punto de vista de la antropología llega mucho más allá de la psicología porque estudia el funcionamiento también, entre comillas, de la psique humana, de los humanos,
de su estructura cognitiva, de su estructura psíquica, de su estructura espiritual, desde que tenemos noticia de que hay humanos. Se estudia con muchos métodos que no voy a detallar. Y el sufismo es un movimiento místico que pretende la conexión directa con la divinidad. Y entonces eso necesariamente, el descubrimiento del sufismo, de todos los movimientos místicos, es que a la divinidad la encuentras profundizando en tu propia alma, porque es ahí donde está. Con lo que una y otra te llevan al conocimiento de tu propia alma y de tu propia estructura psíquica, espiritual, cognitiva. Bueno, pues como estábamos diciendo, desde todo eso podemos, afirmo, como hipótesis, aunque bastante contrastada, pero siempre rectificable, que el sentido de la vida tiene 4 pilares, ¿no? Si esos 4 pilares están, tu vida tiene sentido. Si falla alguno, pues a lo mejor no es un sí o no. Vale. Si no tiene ninguno, no tiene sentido, tu vida es absurda para ti. Si tiene los 4, sí que tiene sentido. Si tiene 1, si tiene 2, si tiene 3, eso ya depende de las personas y de la situación. Es como una guía, ¿no? Para saber si vas bien encaminado o no. Sí. Vale. Sí, tú piensas un poquito en una estructura que se sostiene sobre 4 pilares. Sí. Si se cae uno, a lo mejor la estructura aguanta. Con 2 es más difícil. Vale. Sin ninguno se cae. Vale. Pues el primer pilar, por citarlos en cualquier orden, sería el sentido de pertenencia. Vale. Los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo. Ese grupo puede ser la raza humana, puede ser la tribu, mi tribu, puede ser mi familia, puede ser mi grupo social o político o lo que sea, ¿no? Sentirse miembro de un grupo quiere decir que tú estás dispuesto o dispuesta a trabajar y apoyar a esas personas y ellos a ti. Un grupo es una comunidad de apoyo mutuo y cuidados mutuos. Entonces, sentirte, porque puedes pertenecer a un grupo y no sentirte miembro de ese grupo. Correcto. Has nacido en una familia y puedes no sentirte de ese grupo. Entonces, sentirte como la oveja negra. Exacto. O... El pilar, pues, es sentirte miembro, no serlo. Vale. Vale. Cuando este pilar falta, las personas buscan sentirse miembro de un grupo en grupos que no van a proporcionar eso. Proporcionarán ese sentimiento, pero no hay una pertenencia real, con lo que es un sentido, vamos a llamarlo así, erróneo de pertenencia. Por ejemplo, yo pertenezco a un club de fútbol. Me identifico con los hinchas de ese club de fútbol, pero los otros hinchas no me van a dar apoyo ni cuidados. Ni yo se los voy a prestar a ellos, con lo que realmente no pertenezco a un grupo en ese sentido. Ya, es como que falta cercanía. Tiene que ser, esa pertenencia tiene que ser cercana. 2 palabras la definirían: apoyo mutuo y cuidados mutuos. Vale. Uno nos cuidamos a otros, más o menos, ya el grado de cuidado depende, y uno nos apoyamos a otros. Que puede ser que dentro de ese club, de esa afición, tengas como un grupúsculo. Claro, haya un núcleo donde sí que ocurre, como con los fans de un cantante, puede ser, pero puede ser que no. Porque todos somos fans, no. Entonces eso sería una especie de falsa pertenencia. Vale. Entonces, perteneces a un grupo, pero te sientes miembro de ese grupo. Si eso ocurre, ya tienes uno de los pilares. Vale. Eso ocurre con nosotros y ocurre con otros muchos animales, ¿verdad? Hay muchos animales que biológicamente se llaman animales sociales y que viven en grupo y se sienten miembros de un grupo y defienden al grupo, incluso dan la vida por el grupo, no todos, pero algunos dan la vida por el grupo. Niños, leones, los grupitos de monos de la selva. Las mismas termitas, las hormigas, las abejas, un montón. Muchísimos mamíferos, efectivamente. Entonces, no somos únicos y necesitamos ese sentido de pertenencia y necesitamos ese apoyo, esos cuidados para sobrevivir. Esto me llama la atención porque como en los últimos 2-3 siglos se ha potenciado el individualismo, me choca porque siempre se está hablando últimamente las corrientes filosóficas de los últimos siglos hablan del individualismo. Es curioso. Filosóficamente, y no solo filosóficamente, sino también sociológicamente, el individualismo es la necesidad, ahora se llama filosofía única. El capitalismo no necesita individuos.
quiero señalar con esto que en modo alguno estoy atacando la estructura de gente que emprende y monta negocios y gente que trabaja para ellos. No es eso, ¿eh? El capitalismo se caracteriza por una falta de, lo voy a decir así, si a alguien le sienta mal, que se lo gestione. Una disminución de los dueños de empresas y negocios. Si yo tengo una empresa o un negocio, yo, o sea, le beneficia al oligopolio. O mi familia, entonces vivimos en una ciudad y queremos que la ciudad prospere y queremos tener buenos ferrocarriles y buena enseñanza, porque también quiero que mis empleados sepan leer y escribir. Entonces yo estoy por beneficiar a la ciudad y quiero que la ciudad prospere. Pero si yo tengo acciones de esta y de aquella empresa, me da igual la empresa. La vendo y la hundo si con eso gano dinero y me da igual el país. Y me da igual sus trabajadores. Y me dan igual sus trabajadores. Entonces hay una diferencia importante en que haya empresarios y que haya capitalistas. Los capitalistas no son empresarios, no montan ningún negocio, invierten. Sí. Invierten y desinvierten. Que eso ha sido más en los últimos... El último siglo. Sí, pero sobre todo más desde los años 80-90, porque después de la Segunda Guerra Mundial el capitalismo sí que benefició a reconstruir los países. En España es que como hubo la autarquía... pero se notó menos. Sí, se notó menos, pero tú te podías montar tu imprenta, tú te podías montar tu panadería, tú te podías... Y al final eso, en cierto grado, es capitalismo. No, yo ahí pienso que tenemos una deuda negativa, entre comillas, con los comunistas, que todo lo que no sea comunismo lo llaman o feudalismo o capitalismo, y no es así. Vale. Conviene matizar un poco más. Vale. Yo no denomino capitalismo a que haya empresarios, en absoluto. Yo denomino capitalismo a que los poseedores de las mayores fortunas no sean empresarios, sino accionistas. El accionista no monta una empresa, compra acciones de una empresa que monta otro. El que la ha montado es el empresario, es el creativo, el que empuja, el que no sé qué, el que la financia, ¿no? ¿Y cómo se llamaría ese sistema? Capitalismo. Claro. No, pero cuando después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos la gente empezaba a montarse sus empresitas. Con el siglo XIX. Con el siglo XIX. Y principio del XX, pues yo lo llamaría sistema burgués. Hay una burguesía que invierte en negocios, empresas, comercio, no sé qué. Ellos llevan adelante los proyectos, dirigen sus fábricas, dirigen sus negocios, dirigen su no sé qué. A mayor o menor escala, pero... Exacto. Vale. El señor Ford era un empresario, no era un capitalista. Correcto. Entonces, esa gran escala, consigue montar una gran empresa, eso es una cosa. Pero luego los capitalistas no tienen ningún interés en que la empresa Ford se salve, solo quieren ganar dinero. Insisto, y si para que ganar dinero tienen que hundir a la empresa, pues venden las acciones como sea y la hunden. Esa es la diferencia importante para mí entre el capitalismo y la burguesía. O sea que la burguesía se ha extendido. Habría una burguesía financiera, si queremos hablar así, que no produce nada, son especuladores. Y hay una burguesía empresarial y comercial, que son los que empujan al que eran país. Los gremios de toda la vida. Los gremios, los gremios. O sea, la gente que pertenecía a los gremios. Sí, los gremios abarcan tanto a los empresarios cuanto a los trabajadores. En el siglo XIX empiezan a separarse, los trabajadores van a los sindicatos y los empresarios pues a asociaciones empresariales. El capitalismo financiero no tiene asociaciones empresariales, porque no hay asociaciones de accionistas. No, son grupos de empresas, sí. Entonces, todo esto venía por el individualismo y a estas... Al capitalismo no le interesa el individualismo. No, al revés. O sea, le interesa el individualismo, perdón. Y los métodos de difusión que utiliza son básicamente todos los medios de comunicación. Las películas, las canciones... Las noticias, absolutamente. Si vemos teleseries norteamericanas o películas norteamericanas, veremos que el protagonista pues es una persona que vive sola, que a lo mejor ha estado casado y tiene algún hijo por algún sitio, o lo tiene consigo, pero viven en casas pequeñitas, porque claro, para vivir uno solo, mientras que si vemos películas de los principios del siglo XX, pues vemos que las personas no viven solas, viven en familias, con mucha gente, a lo mejor con los abuelos, con varios hijos. Pero ya no en películas, eso lo hemos tenido en casa. Sí, eso lo he vivido yo. Yo lo he vivido, que mi bisabuela estaba con mis abuelos viviendo. Claro, yo lo he vivido así, pero ahora mis hijos e hijastros viven solos, con una pareja y sin hijos.
Sí. Ese es el nuevo ideal. Ese nuevo ideal tiene dos ventajas para el capitalismo. Una, consumen más, porque si nosotros somos 6 en casa de mi madre y mi padre Se gestiona mejor. éramos 7 personas, pues con una lavadora nos apañamos 7. Pero 7 viviendo en 7 apartamentos necesitamos 7 lavadoras, se multiplica el gasto, ¿no? Esa es también la razón por la que muchas órdenes religiosas se enriquecen. Porque a lo mejor somos 30, trabajamos todos, pero tenemos una gran lavadora y una cocina muy grande, pero una sola cocina. No necesitamos 30 lavadoras, 30... ¿no? Sí. Entonces, claro, como además no tenemos hijos, pues acumulamos, si trabajamos, acumulamos dinero enseguida. No necesitamos más. En una generación la orden religiosa tiene dinero de sobra. Sí. Entonces, eso no interesa. Pero también hay otro aspecto psicológico importante que hace que al capitalismo no le interesen las familias grandes o las comunidades. ¿Cuál es? Bueno, pues en casa de mi madre éramos varios, estaba mi abuelo, mis dos padres, todos los hermanos. Si alguno no tenía trabajo no pasaba nada, los demás lo mantenían hasta que encontraba trabajo. Si alguno caía enfermo no pasaba nada, los demás lo cuidaban. Si tú vives sola, ¿qué? ¿Qué pasa si caes enferma? ¿Qué pasa si te quedas sin trabajo? Tendrás que aceptar lo que te den. Claro. Claro. No tienes una capacidad para decidir, no, ese trabajo no, que por ese salario yo no trabajo esas horas. Sí. Entonces, claro. Psicológicamente te debilitan, estás dependiendo del salario y dependiendo de los cuidados que te puede proporcionar un Estado, una empresa. Entonces, eres mucho más dependiente. Es más débil. Claro, mucho más débil, psicológicamente mucho más débil y mucho más manipulable. Sí, de hecho el problema de la soledad de los abuelitos... Sí, ese problema no existía. Cuando yo era niño, los abuelitos estaban en casa. Eran casas mucho más grandes. La casa de mi madre tenía 5 habitaciones, 2 baños. Ahora eso es impensable. Ahora los pisos de más de 3 habitaciones... Ya son muy grandes. Antes teníamos 5 habitaciones y a veces los hermanos teníamos que compartir una cuando venía. Sí, claro. También teníamos una tía abuela que venía y pasaba largas temporadas. Mi tía abuela no se había casado, era costurera y entonces, bueno, pues nunca vivía sola. Iba de casa de un hermano a casa de otro hermano. Y cuando los hermanos, mi abuelo, se vinieron a vivir a casa, pues ella se venía a casa. Entonces, claro, éramos familias muy grandes. Claro. Y todos hacíamos cosas, ¿no? Pero si alguien estaba enfermo, si ahora tú te pones enferma y estás sola, ¿quién lleva a los niños a la escuela? Yo. Yo enferma. ¿Ves el problema, no? Sí. No interesa. Y por eso el individualismo lo venden continuamente mediante series televisivas, mediante canciones, mediante no sé qué. Bueno, ese es uno de los motivos. Y eso hace mucho más difícil que tú te sientas parte de un grupo. Porque realmente no estás en un grupo que te apoya y te cuida. Y a los que tú apoyas y cuidas, ¿vale? Y por lo tanto, uno de los pilares del sentido de la vida empieza a flojear. El segundo pilar sería el propósito. Lo que tú haces tiene un propósito para ti. No lo haces para comer y ya está, sino que tiene un propósito. Quieres enseñar a la gente, curar a la gente, salvar a los elefantes, me da igual. Tienes un propósito. Haces esto porque quieres conseguir lo que sea. Eres consciente de que tú sola no lo vas a conseguir, pero aportas tu grano de arena. Vale. Quieres conseguir pues, una distribución más justa de lo que sea, pues te metes en política, o que la economía funcione mejor, pues te metes en política, o montas un negocio, ¿vale? Entonces, ese propósito tuyo es el segundo pilar. Vale. ¿Cuál es el tercer pilar? Pero espera. Sí. Es que eso del propósito tiene chicha. Sí. Porque claro, si quieres luego entramos en esto, pero ¿cómo sabes cuál es tu propósito? Mirando en tu corazón. Claro, ese es el problema de hoy en día, que no te pares a escuchar tu corazón. No, en absoluto. Ni tu corazón ni tu inteligencia. Escuchas solo la televisión, las canciones, las novelas. Cuando digo la televisión me refiero a internet, sobre todo, sí, y a las cadenas estas que distribuyen contenidos multimedia, pero no hay... Una de las características es que la gente ahora no lee. No lee ni siquiera en las pantallas. Correcto.
Entonces, bueno, tienen una capacidad de entender el lenguaje fílmico mucho más grande que la que teníamos nosotros, mucho mayor, pero la lectura de un libro resulta muy difícil. Claro, el razonamiento que se puede desarrollar viendo una película o un documental tiene un corto alcance. Puedo llegar hasta aquí, pero si quiero llegar a profundizar en cómo evoluciona la psique del ser humano, no hay documentales. Hay cuatro y llegan un poco, profundizan un poco, ¿no? Sí que hay libros excelentes de antropología, como uno de los antropólogos divulgadores, que es Yuval Harari. El libro se llama Sapiens, es un libro de antropología que llega bastante más allá, pero hay libros bastante más profundos a los que la gente también puede llegar. Pero como no hay costumbre de leer, pues no se lee. Bueno, pues estábamos con ese segundo, el propósito. El propósito puede cambiar, ¿eh? Puede cambiar. Y el Vale. grupo al que perteneces también puede cambiar, porque yo puedo pertenecer a mi familia, pero mi familia, mis abuelos se mueren, mis padres se mueren, mis hermanos, cada uno seguimos siendo hermanos, nos apoyamos, pero yo puedo constituir una familia nueva, entonces la pertenencia al grupo puede cambiar. Vale. Pero también puede cambiar el propósito. Mi propósito ahora puede ser montar un negocio, monto un negocio, funciona, no sé qué, luego se lo dejo a mis hijos o lo vendo o lo que sea, y ahora mi Y yo me propósito retiro y es, ahora mi propósito es otro. puede ser descubrir una nueva aleación para fabricar neumáticos. Entonces me dedico a investigar, mi propósito puede ir cambiando, pero Vale. si no tengo ese propósito, nos vemos. Vale. Segundo pilar. El tercer pilar es el sentido de trascendencia. Este es importante si quiero entrar en la vida espiritual. Vale. Yo he de sentir, hablo de sentir, ¿no? Sentir. Yo he de sentir que lo que hago me trasciende, es decir, va más allá de mí y de mi vida. Vale. ¿No? Más allá del individualismo. Más allá del individualismo, pero más allá de mi propia vida, más allá del grupo. Vale. Yo desapareceré, el grupo desaparecerá, pero algo quedará ahí. Yo estoy trabajando, estoy haciendo, estoy lo que sea, mi vida tiene una trascendencia. Vale. Puede ser una trascendencia espiritual, puede ser una trascendencia, también podemos definir de nuevo espiritual, pues yo qué sé, conservar el planeta para mis descendientes. Vale. Entonces, desapareceré yo, desaparecerán mis hijos, pero mis descendientes tal vez no, y yo estoy, eso es una acción que me trasciende, va mucho más allá de mí. Luego puede ser también a nivel más micro, sí, o más macro. Bueno. Por ejemplo, Einstein dejó mucho bagaje. Sí. Einstein, yo qué sé, Newton, megapersonajes, quiero decir. O Pericles. O puede ser mi bisabuela Leonoreta, que en nuestro núcleo familiar dejó mucho pozo. Hay un dicho sufí que indica bien quién tiene este sentido, y es: quien planta un árbol sabiendo que no le cobijará su sombra, ha entendido la vida. Ese hombre tiene un sentido de trascendencia. No, esto no es para mí, esto es, no se sabe para qué. Yo planto un árbol de sombra, yo sé que no me cobijará, porque cuando crezca yo ya estaré muerto. Cuando empiece a dar sombra, yo ya no estaré. Pero ahí está. Entonces, el dicho es ese: quien planta un árbol sabiendo que no lo cobijará su sombra, ha entendido la vida. Ese sería el tercer pilar. Y el cuarto pilar es un cuarto pilar más curioso, porque parece que se sale un poquito de esto y no tiene nada que ver con el sentido, sentirse, sino poder contar tu propia historia. ¿Qué es poder contar tu propia historia? Pues yo llego a casa, estás tú porque vives conmigo, y te digo: ¿sabes lo que me ha pasado en el autobús? Pues entonces no sé qué, y aquel, oye, pues, o fíjate lo que ha pasado en Cádiz, o sea, ayer me levanté con un dolor de muelas. Te estoy contando mi historia, lo que a mí me ha pasado, lo que yo he visto. Si yo no puedo contar mi historia, porque nadie me escucha, falta uno de los pilares. Ya. Entonces, que viene también a colación de lo de la pertenencia. Claro, si yo vivo solo, está ligado. si yo vivo solo, ¿a quién le cuento mi historia? ¿A alguien que conozco por internet? Pues hay gente que lo hace. Sí, pero no basta. Psicológicamente no basta.
Yo necesito contarte la historia, ver la cara que pones, La implicación. la implicación, poder tocarte. Uy, eso me lo hace mucho mi mejor amiga. Cuando tiene algo importante que decirme es videollamada. Cógemelo, que necesito verte la cara. Verse es importante, tocarse a ratos y ver que el otro se mueve, no sé cómo decirte. Sí, la interacción. Sí, una interacción personal. Yo no digo que no se pueda suplir telemáticamente, pues con videoconferencias también sirve contarle tu historia a tu amiga o a tu pareja o a tu hijo o a tu madre por videoconferencia, porque ves la cara que pone, le hablas. Sí, la comunicación no verbal. Exacto. Entonces, eso sería el cuarto pilar. Si estos 4 pilares los tienes, tu vida tiene sentido. Si no tienes ninguno, tu vida no tiene sentido. Y puede ser incluso que te suicides, porque tu vida no tiene sentido para ti. ¿No? Claro que, ¿no? Bueno, es que no sé si lo sabes, pero yo he tenido, el año pasado se suicidó mi abuelo y 20 años antes su hijo, mi tío. Entonces el tema del suicidio, ahora que dices todo esto, tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Quien se suicida piensa que su vida no tiene sentido. O se enfrenta a una pérdida que no puede superar. Bueno, en este caso era más lo del sentido de la vida. Exacto. Y estas serían un poquito los 4 pilares del sentido. Estos son la base, una de las bases fundamentales para la felicidad. Si tu vida no tiene sentido, es imposible ser feliz. Puedes tener alegrías. ¡Ah, qué bien! Me ha tocado la lotería, pero eso no te da la felicidad. Correcto. Te da una alegría momentánea, ¿no? Y bueno, pues era un poquito el tema de hoy. Sí, pero como... Es que creo que llevamos poco. Llevamos media horita. Esto no es nada. Aquí es que hablamos más. Hombre, esto... Ya que te tengo... A ver, que te puedo entrevistar más veces porque eres una fuente de información interesante. Entonces, ya que te tengo aquí, la pregunta sería... El tema de los... Ay, tú le llamas de otra manera. De los psicotrópicos, ¿cómo le llamas tú? Enteógenos. Los psicodélicos. enteógenos, vale. También hay psicodélicos empatógenos. Los psicodélicos no son todos iguales. Vale. Entonces, en función del efecto que producen, reciben diversos nombres. Por ejemplo, el MDMA es un empatógeno. ¿Por qué? Porque me permite sentir lo que tú sientes. Vale. Entonces yo empatizo con tu dolor, o empatizo con tu alegría, o empatizo con tu afecto, o empatizo... Entonces se llama empatógeno. Se llama enteógeno cuando el psicodélico te permite entrar en las profundidades de tu psique, especialmente en el inconsciente. Vale. Entonces, ¿por qué yo llego aquí? Hay también contactógenos, que facilitan el contacto y la intercomunicación. ¿Ah? No. Vale, entonces, ¿qué me trae a mí aquí a esta casa? Los enteógenos. Por encontrar mi sentido... El sentido de tu vida. Sí, rascar mi alma. Entrar Yo básicamente vine aquí a rascar aquí dentro a ver si le encontraba un sentido a mi vida. Y la verdad es que esto lo podemos tratar en otro episodio, hablando más en concreto de esto, pero podría decir que me ha cambiado un poco la vida. Un poco, bastante. Y te cambiará más. Sí. Si no abandonas el camino, te cambiará. No lo voy a abandonar te cambiará más. Y mi marido incluso me dice que se me nota. O sea, ya se me nota con la terapia transpersonal, que es la que me hacen a mí. Y él me dice que me lo nota, bueno. Pero que desde que he tomado la ayahuasca, que se me nota y hace 2-3 semanas. O sea, quiero decir. La ayahuasca es un enteógeno. Vale, entonces, los enteógenos... ¿De qué manera ayudan a encontrar este sentido a la vida o este propósito? Yo te voy a responder como conocedor de los enteógenos, los conozco bien, y como sufí, que también conozco bien el camino sufí. Para los sufís, la divinidad está dentro de cada uno de nosotros. La Biblia dice, a imagen y semejanza, ¿no? Nos crea Dios. Luego, y el Corán dice, quien quiere conocer a Dios, a su Señor, que mire en su corazón, ¿no? Y quien se conoce a sí mismo, conocerá a Dios. Sí, eso dice el Corán.
Pero con independencia de estos dos grupos de religiones, hay otras muchas más que también están en el mismo camino. La divinidad está dentro de ti y tu alma está, vamos a llamarlo así, dentro de ti. Entonces, la única salida es hacia adentro. Esto el budismo, porque yo soy instructora de meditación y hemos tocado un poco el tema del budismo, también habla de esto. También habla de que todos tenemos a Dios dentro de nosotros. Todos los movimientos místicos de todas las épocas, hasta donde yo los conozco y los he estudiado, dicen lo mismo. Entonces vas a encontrar a la divinidad en tu interior, que quiere decir que tú también eres divinidad. Claro, si está dentro de ti, está en ti, eres tú. También eres divinidad. Por lo tanto, si profundizas, vas a encontrarle un sentido espiritual a tu vida, un sentido de trascendencia y un propósito. Te faltará alguien con comunicar, pero no es difícil, porque te abre al amor. Encontrarte con la divinidad te abre al amor. Y bueno, pues desde ahí es fácil establecer comunicación con alguien, escuchar a los demás, y por lo tanto los demás también te escuchan. Eso es una cosa un poco curiosa. En general, no todas las personas, pero el mundo en general funciona como espejo. Sí. Como yo trato a los demás me tratan a mí. No todos, ¿eh? Hay algunos a los que trato bien y me dan patadas, pero esos son grupos reducidos. Pero eso también te enseña, ¿eh? Sí, también. Es que claro, en la Gestalt esto se trabaja. Te enseña todo. De por qué esto que hace esta persona a mí me chirría. Rasca por dentro a ver qué encuentras. Efectivamente, a ver qué hay en ti. Sí. Entonces los enteógenos te permiten entrar dentro de ti. Dentro de una explicación más o menos psicoanalítica, el ser humano tiene la parte consciente, que es la más pequeña, luego tiene una parte inconsciente, grande, que según que seas freudiano, junguiano, profiano, pues el inconsciente es más o menos grande, porque abarcará solo tu inconsciente personal o abarcará también el colectivo. Que esto es lo del iceberg que nos explicabais el primer día. Sí, esto es la imagen es de Jung. Sí, lo pondré por aquí. A ver, por aquí lo pondré. Vale. Entonces hay un iceberg. Entonces la parte que hay fuera es el yo consciente, las motivaciones que yo tengo conscientes en mí. Pero hay un montón de motivaciones inconscientes, personales, que es la parte sumergida del iceberg. Pero el iceberg está en el mar. El mar es el inconsciente colectivo y por lo tanto compartido por todos los icebergs. Correcto. El inconsciente por eso se llama colectivo. Y hasta donde sabemos hay un gran intercambio de moléculas de agua entre el mar y el iceberg. Correcto. Luego estamos cambiando contenido con el inconsciente colectivo. Muy bien. El inconsciente colectivo, habría un inconsciente colectivo universal, pero también hay inconscientes colectivos alemanes. Los alemanes tienen un inconsciente colectivo. Y se pueden, la mayor parte de ellos, sentir humillados por el Tratado de Versalles. Y eso les puede animar a ir a la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Porque se sienten humillados. Es un inconsciente colectivo, es un sentimiento colectivo. Aflora, no saben ni de dónde, ¿no? Algunos lo saben, pero otros no. Pero sienten esa indignación o esa humillación. Vale, pues entonces, desde este punto de vista, Freud dice que hay una especie de vigilante de la frontera, ¿no? Hay una frontera entre consciente e inconsciente para que aquellos contenidos inconscientes que yo he reprimido, porque moralmente no son admisibles, yo no puedo admitir mis tendencias homosexuales, por ejemplo. Entonces, correcto. Tengo una frontera que dice, no, tú no pasas. La llama superego. No te dejo. Sí. No te dejo salir. Y es algo así, el enteógeno permite que el superego se duerma un poquito o se despiste. Y la barrera esta se debilita disuelva. Y hay contrabandistas que pasan la frontera. Sí. Claro, cuando pasan la frontera descubres motivaciones ocultas que tú no creías. Hay un programa muy bonito en internet de Punset, que ya murió, hizo una serie de programas que se llaman Redes, y hay un capítulo que se llama algo así como ¿quién toma mis decisiones? Entonces él muestra como muchas decisiones que creemos que tomamos por esto y por lo otro y por lo otro, realmente las tomamos por motivos inconscientes. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que te permite el enteógeno? También te permite otras cosas, pero en lo que estamos hablando ahora te permite entrar en ese inconsciente y ver qué hay allí. Es algo así como entrar en los sótanos, que son los cimientos de tu palacio, y a ver qué hay en esos sótanos.
Hay bibliotecas, hay mazmorras, hay salas de Claro. tortura, hay laboratorios de investigación. ¿Qué hay? Esto, la serie esta de Sherlock, ¿tú la has visto? He visto algunas. La de la BBC, Sí, sí, la he visto de algunas. Benedict Cumberbatch. Sí. Cuando se ponen en el Mind, yo la vi en inglés. Cuando habla del Mind Palace, Ujú. a mí ese concepto se me quedó que digo, es que es tal cual, porque es un palacio con muchas habitaciones, que luego esto también se utiliza mucho en meditaciones, el Sí. tema de entrar en tu palacio. Sí. Y entras en el palacio, sí, lo de las mazmorras están ahí, ¿eh? Aunque tú no quieras bajar, Y monstruos también. hombre, También. Entonces, bueno, pues eso sería un enteógeno, te permite eso. Tiene también otras, eso te permite ya realizar una tarea importante de sanación. Nunca solo, es muy difícil que solo tomes, aparte de los peligros que conlleva, claro, es tomar que solo. es ya, como lo he dicho antes, ese era mi miedo, el llegar a un punto en el que no sepas salir, ¿no? porque se oscurece, y que no puedan ayudarte a salir. Y que puedes hacer una tontería, porque puedes pensar que estás bien, coger el coche y pegarte una bofetada. Porque Que eso en la época de mis padres, muchos, como era la época de la exploración de las drogas en general, mucha gente ha llegado a tirarse al tren o suicidarse porque se pensaban que estaban bien y a los días Sí, les da sí. el chungo y hacen una locura. Sí, y no a los días, sobre todo cuando estás bajo los efectos del También. alcohol, por ejemplo, ¿no? Tú dices, no, yo puedo conducir, y no puedes conducir, o puedes, pero muy arriesgadamente. Sí, Entonces, por eso te digo que nunca solo. Además, si tienes un mal viaje, ujú, ¿a quién te coges? claro. Entonces tú sola te puedes perder y puedes entrar en un horror horroroso. Es que de eso concretamente, que ese es el miedo que me daba mucha curiosidad, pero me daba respeto, no miedo, respeto. Hay un documental en Netflix, que es el que me disparó este asunto de investigar este tema de las psicodélicas. Hay un documental en Netflix que se llama Viaje, no sé, lo dejo por aquí, pero es como Viaje psicodélico o algo así se llama. Y entonces salen artistas, actores, actrices, cantantes, guionistas, contando sus experiencias con los viajes, con el LSD, o las setas, o sale Sting hablando de peyote, ayahuasca, San Pedro, habla sobre todas las drogas que se ha tomado, psicodélicas, y que le han ayudado para bien y para mal, porque Sting contaba que cuando le han dado malos viajes, también le han ayudado. Pero claro, siempre lo ha hecho con apoyo, con chamanes. Y claro, hay gente que también lo cuenta de, me lo tomé de fiesta no sé cuántos y por Nueva York. Y entonces cuando acaban de contarte la película de Estoy vivo de milagro, es de, no hagáis esto solos. Eso es. Ni si vais dos personas, los toméis los dos. Porque ahí se puede liar una tremenda. Entonces hablan de los buenos viajes que te ayudan a trascender y a el tema de la creatividad y todo esto, pero te cuentan también los malos viajes. Sí. O sea, hablan muy claro sobre todo lo que te puede pasar y me pareció curioso pero respetuoso. Y en los malos viajes habría que distinguir lo que es un viaje doloroso, que no necesariamente es malo, de lo que es un viaje en el que te extravías, que ¿Vale? eso sí que es peligroso. Porque yo puedo revivir, mira, te puedo contar el ejemplo de un muchacho que estuvo en una toma de ayahuasca conmigo y entonces tomó y empezó a llorar. Y se pasó toda la noche llorando amargamente. A la mañana siguiente yo le dije, ¿qué te pasó ayer? Yo estaba pendiente de que no le ocurriera nada. Dijo, ay, no sabes lo aliviado que estoy. Lloré la muerte de mi abuelo, que no pude llorarle cuando murió. Entonces, claro, has tenido un viaje muy doloroso, pero para ti ha sido un alivio, porque has hecho un duelo que no hiciste. Claro. Entonces, claro, el viaje doloroso no es un mal viaje. Para mí un mal viaje es un viaje en el que te extravías y no sabes ni dónde estás, ni a dónde vas, ni quién eres. Y ¿Eso os ha pasado? Eso pasa a veces cuando estás tú, es decir, cuando estás vigilando a alguien es muy fácil de conducirlo, ¿vale? Vale. Pero si estás solo, no. Claro. Porque Claro. si estás solo, nadie le puede decir, a ver, mírame. Sí, Abre los sí, ojos, sí, me sí. ve, hablas con Sí. él, entonces él solo se reconduce. Eso no sé si puedo contarlo. Bueno, no voy a decir nombres, No habla obviamente. nadie. Vale. Cuando yo hice la toma, le pasó a una persona que estaba en un bucle de lloros perdido y llegó Rosa y luego contó que le hizo así, aquí, y conforme le hizo así, ¡bu!
volvió. Claro. En cuanto yo te toco, tú me miras. En cuanto me miras, sabes dónde estás y ya no estás perdida. Y dices, esto es fenómeno, esto me está pasando por aquello, y eres capaz de dirigir tu viaje hacia otro lado. Yo es que mi toma fue, claro, era la primera vez que me pasaba esto. Sí que he hecho los cópicas, pero la horoscópica controlas. Sí, la horoscópica controla más. No controlaba, o sea, quiero decir, cuando ya estaba en el viaje, bueno, fue divertido, pero también los he tenido de llorar y llorar y llorar, y bueno, pues a soltar, ¿sabes? Pero sí que en esto fue curioso, porque cuando vomité es cuando dije, bueno, suelto, ¿sabes? De si me sube, que me suba, y si no, pues a dormir, a pasar aquí la tarde durmiendo. Y entonces es cuando es que no sé el tiempo, claro, porque el tiempo es relativo cuando estás... Sí. ¡Pum! Fui consciente de, ¡hostia, ¿dónde estoy? Sabía que estaba tumbada en la cama, pero estaba en otro sitio y fue divertido. Pero luego dije, no, aquí vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar. Y entonces cuando me puse a llorar, y estaba llorando, y bueno, y pues mira, pues... Sí, de hecho, en la toma, por supuesto, nunca solo, pero también hay otras dos cosas importantes. Tu actitud, a qué vienes y cómo vienes de preparada, y luego dónde tomas y con quién tomas, quién está a cuidado tuyo, ¿vale? Quien está a cuidado tuyo, bueno, pues si es un amigo está bien, pero si además conoce lo que pasa, mucho mejor, porque no se va a asustar. Claro. Porque tu amigo está pendiente de ti, pero a lo mejor lo que te ocurre le asusta a él más que a ti. Sí, porque esto él no sabe qué hacer. Claro, una de las facilitadoras nos contó que fíjate que chilla. Sí, claro, mi toma fue tranquila, la común fue tranquila, pero claro, yo no sabía que había gente que chillaba o... Bueno, sí que en las holoscópicas sí que ha habido gente que ha chillado, se ha levantado a bailar, se ha retorcido. Claro, tú no lo ves porque llevas el antifaz. Estás en tu proceso. Pero lo oyes. Entonces yo la última holoscópica que hice, me gusta mucho el grupo con el que lo hago, pero claro, depende también la gente que está alrededor. Y si te toca al lado alguien que está chillando, a mí me saca. A mí me saca mogollón. Ahora lo que ha implementado esta chica es cascos, que también quiere venir. Conforme le dije, voy a ir a hacer esto, me dijo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo se repite? O sea que Susana seguramente venga a la próxima. A Susana le puedes decir también que para marzo la Fundación Growth Legacy hará un curso de terapia holotrópica, respiración holotrópica, que es muy parecida a prácticamente son todas las mismas, ¿eh? Se llama holorónica, holotrópica. Claro, es que ella ya es facilitadora. Sí, hay de esas. Dará un curso explicando el método de Grof para este tipo de respiración aquí, en esta asociación, la Asociación Baraca. Bueno, pues si a ella le interesa a lo mejor ver cómo lo hacen los grofianos. Puede ser que le interese. Pero como si en enero hacéis, vendrá, pues ya se lo cuentas tú. Sí, pero es otra cosa, tomar ayahuasca es otra cosa. Entonces, vale, entonces, eso es una de las cuestiones. Al entrar en tu inconsciente, tú puedes sacar traumas que tenías. Sí. Por ejemplo, un accidente, una muerte, una violación, lo que sea. Sale y cuando sale lo puedes abordar conscientemente. Sí. Y entonces la sanación empieza a ser posible. Es que fue muy curioso porque uno de mis miedos es, que fue el primero que me salió, a ver, yo hice un curso de habilidades psíquicas, pensando, porque no sabía exactamente qué era, me lo recomendó una amiga, me dijo, esta profe es maravillosa, tal, he hecho otras cosas con ella, digo, pum, de cabeza. Y eran 6 meses, una sesión por mes, y luego practicabas el resto del mes. Claro, yo pensaba que era para llegar a conectar mejor con lo de arriba, ¿vale? Porque como yo he hecho las cartas y tal, para canalizar mejor. Yo pensaba que sería para canalizar mejor, que también lo era, pero era otro fin. Y entonces el fin era ser medium. Y entonces yo me vi ahí en un mundo que me da un respeto absolutísimo, pero no era respeto, era miedo. O sea, a mí me daba miedo porque en la casa en la que vivo pasaban cosas raras. Desde que entramos pasaban cosas raras y ruidos raros y las luces parpadeaban. Y yo solo había tenido una experiencia así rarita en otra casa
que había algo blanco que se movía, bueno, en fin, terrorífico. Entonces, las experiencias que yo tenía con él eran terroríficas. ¿Qué pasa? ¿Que yo me veo estudiando eso? No, bloqueo. Aunque hice un ejercicio de barquera, ¿sabes lo que es esto? No. Vale, ser barquero es el tipo de medium que ve un ser que está perdido y lo reconduce. Lo reconduce a donde tiene que ir. A la luz se dice. A la luz, exacto. Bueno, al inicio de ese ejercicio lo explica todo y al inicio del ejercicio, ¡pum!, se me desconecta el internet. Y ya habíamos empezado. Y digo, bueno, pues adelante. ¿Sabes? Y lo hice con una soltura, tal, se lo contó la profesora y me dice, sí, lo has hecho. O sea, quédate tranquila que es eso lo que tenías que hacer. Pero ¿qué pasa? Que en unas clases anteriores a mí me habían dicho una compañera que no era cierto, pero ella me lo dijo y se quedó ahí en mi subconsciente y es de cuidado que esto puede pasar. Y me dijo que había un demonio en mi casa. Y claro, yo me puse a llorar, me dio un ataque de ansiedad. La profesora me dijo, no hay nada en tu casa. Bueno, sí, me dijo, había 3 seres, un niño y 2 adultos. Los 2 adultos se han querido quedar, que lo sepas, porque son miembros de tu familia y se han quedado por los niños, porque están como vigilancia de los niños. Y no, eso no me da ningún miedo. A mí lo que me da miedo es una experiencia que contó de, había una chica duchándose y cuando salió de la ducha había un señor en el... un ser en el baño. Me cago con eso. Y entonces, lo primero que me salió con la toma, cuando yo dije voy a trabajar lo que vengo a trabajar, fue ese miedo a que me salga un demonio o que me salga algo malo. Y entonces fue muy curioso cómo yo me desidentifiqué y hablaba con ellos como, no, aquí no pintéis nada, fuera. Y claro, yo decía, hostia, ¿cómo puede ser que lo haya solventado con esa facilidad? Cuando a mí es algo que si me llega a pasar en vida real, me cago de miedo. Bueno, te pasó en vida real. Sí, claro. Y no tiene nada que ver con lo que hoy hablamos, y por lo tanto no lo vamos a profundizar. Vale. Pero no tengas nunca ningún miedo. No, Ninguno es que de me quedó estos- clarísimo. Ninguno de estos seres, o como lo quieras llamar, o entidades, o lo que se te ocurra. ¿Tiene ningún poder sobre mí? No. Que ya lo, que eso es lo que más, vengo a decir, que me quedó puedes clarísimo. aprender y te pueden enseñar, pero ninguno te va a hacer daño. Correcto. ¿Eh? Y entonces, Tranquila la próxima vez. sí, no. Y cuando me desperté ya empecé a ser consciente era. Cuando ya empezó al efecto a bajar y yo ya empezaba a sentarme, fue como, hostia, qué curioso, que es que no les tengo ningún miedo ahora. No les tengo ningún miedo Muy ahora. bien, pues Porque me quedó tan claro esa es la que no base. tienen ningún poder sobre mí. Entonces, la similitud que me vino fue, esto es como un cuarto oscuro, ¿vale? El cuarto oscuro está todo oscuro, persianas bajadas. Abres una rendija así, la persiana, y la luz hace ¡fu! Y lo ilumina todo. ¿Qué poder tiene la oscuridad? Ninguno. a los monstruos y a los demonios a los que conviene tener miedo es a los que están dentro de ti. Correcto. Porque esos, si no los ves, pueden dominarte. Correcto. Si los ves, no, pero si no los ves, que eso es lo que me se pasaba. pueden apoderar de ti y entonces tú haces verdaderas locuras, ¿no? Hay gente que llega a matar a sus hijos. Pero eso sale de dentro de ellos, no es ningún espíritu externo. Sí, y yo lo que veo que mucha gente le cuesta profundizar porque tiene miedo a enfrentarse a eso. Los enteógenos te permitan ver tus monstruos, reconocerlos, darte cuenta que forman parte de ti y tú decides hasta dónde les quieres dejar llegar, pero ya sabes que están ahí. Eso también te permite ser más indulgente con los demás. Pero bueno, este monstruo lo tengo yo lo tengo controlado, pero este no. Pero bueno, tampoco voy a ponerme muy duro con él porque lo que necesita es terapia, no necesita cárcel. Y luego también me di cuenta que me ayudó mucho la terapia a ser indulgente conmigo misma, porque yo soy muy, dura. Era, a veces, muy dura y muy crítica conmigo misma. Y eso fue el fin de semana de justo hace un mes, pues al fin de siguiente yo tenía curso de terapia Gestalt. Y había un ejercicio que era hacer de terapeuta y luego lo comentabas. Bueno, hacías de terapeuta, hacías una introspección, reflexionabas sobre lo que habías hecho y luego lo compartías con el grupo. Bueno, pues me toca de compañera una chica que sé que tiene el lloro fácil. Y entonces yo digo,
la verdad. Esta la voy a hacer yo llorar. Y entonces todas mis preguntas iban dirigidas a tocar las narices, ¿sabes? Hacerla llorar ahí, ñe, ñe, ñe. Y dice, bueno, vale, ya. Y entonces cerramos ojos y conforme cierro ojos, hago, seré egocéntrica y narcisista. Digo, el objetivo de la terapia no era hacerla llorar, el objetivo de la terapia era hacerla sanar, no hacerla llorar, narcisista. Y me lo dije con... Eso en otro momento hubiera sido una tortura mental, el, soy una narcisista, una egocéntrica. Bueno, lo observé como que estaba dentro de mí y luego la profesora me dijo, está bien que haya salido el primer día para que lo observes con lupa, de, vale, esto está aquí, vamos a intentar que esto no domine la situación. Que está bien tenerlo todos un poquito, pero eso en otra, se lo contaba a mi marido, digo, eso en otra época hubiera estado un mes torturándome de soy una narcisista, soy una no sé qué, y ahora es como, bueno, está ahí. Sí, eso es uno de los personajes que tú tienes, Sí, pero tienes muchos. sí, claro, Tú no eres como te presentas ahora ante mí. Tú eres muchas más cosas que todavía no he visto. claro, Y a claro. veces algunas te sorprenderán, dices, uy, pues también soy una narcisista o también soy no sé qué, también, pero no es lo que predomina. Pero Claro. también, en un momento Sí. determinado, ese es el personaje que toma el control o que tú llamas para Sí, actuar. ¿eh? sí, sí, sí. Y pues ahora voy a actuar como una narcisista. O Sí, como es un rol, un rol, un rol. un rol. Pero son roles que a veces te dominan y ya no eres tú, el rol se apodera de ti. O tú los llamas y les dices, ya, ahora te guardo, vete, Sí. ahora quiero otro. Pues a mí la terapia con ayahuasca me ha ayudado a eso, a aceptarlo, o sea, a observarlo, a aceptarlo y a saber que está ahí y no torturarme por ello. Bueno, pues esa es una de las funciones de los enteógenos, tiene una función terapéutica clara y por eso hay en este momento, que yo sepa, dos, pero puede haber más, universidades y fundaciones que están impartiendo másters para profesionales de 3 años, los másters sobre terapia psicodélica. Están usando enteógenos para eso, para entrar en el inconsciente y el terapeuta puede trabajar contigo. Muchas veces su trabajo es solo evitar que te pierdas, porque tú misma vas a resolver muchos problemas. Sí, sí, sí. Y el resultado de esas terapias es que son mucho más rápidas que las otras. A lo mejor en 3 sesiones avanzas lo que todo un año con la otra, o 2 años, vaya usted a ver. La otra función de los enteógenos es que, bueno, permiten entender, no ya sanar, porque no es un problema de entenderte a ti misma. Ya no es un problema de que estés enferma y necesites sanación, porque si no hay enfermedad no hay sanación. Es un poco absurdo, ¿no? Sí. Pero sí que me entiendo a mí mismo, empiezo a entender, realmente yo lo que quiero es esto, ¿por qué me digo lo otro? Eso es. Lo que me pasa con mi marido es esto, ¿cómo? Sí. Porque a veces discutimos, no sé, pon el vaso de agua ahí, deja un rótulo, un círculo de agua en la mesa y se monta una bronca. Sí. Por eso estás metiendo, ¿qué hay detrás? Sí. Entonces los enteógenos te permiten ver que realmente no estás discutiendo porque se ha manchado un poquito la mesa con agua, pasas un trapo y se va. Correcto. La bronca es por otra cosa que sale con la excusa de, pero tú no eres consciente y el otro tampoco. Entonces empezáis a discutir por el vaso de agua, a lo mejor. Sí. Bueno, por haber colocado el vaso de agua ahí. Entonces, la otra función de los enteógenos es que te permiten conocerte mejor. Y hay otra tercera función que te la voy a contar como experiencia personal. Vale. Rosa lleva muchos años en esto, con la ayahuasca en concreto, desde el 2004. Y yo tenía un problema con mis hijos, me casé con ella después, creo el 2011, y yo tenía un problema con mis hijos, que me atormentaba bastante. Entonces ella me propuso tomar ayahuasca, yo no conocía la ayahuasca, para ver si yo entendía o sanaba mi dolor, o como quiera llamarlo. Y me fui a tomar ayahuasca. Y me di cuenta solucioné el problema y me di cuenta del tremendo potencial terapéutico, porque yo había hecho terapia con psiquiatras y con psicólogos y no había solucionado. El tema estaba por ahí, ¿no? Jodiéndome psíquicamente. Y entonces con la ayahuasca lo solucioné y dije, wow, esto es maravilloso, es una terapia potentísima. Exacto, tiene un poder terapéutico magnífico, pero a mí nunca me ha interesado la terapia psicológica, me interesa mucho más otras cuestiones como el sentido de la vida, entenderse uno mismo, todas esas cosas me interesan más.
A lo mejor porque la psicología como tú la concebías era de una manera solo. Bueno, era de estoy enfermo, sano. Y yo creo que hay muchas personas que no estamos enfermas, pero que nos viene muy bien entendernos a nosotros mismos. Es que claro, yo la psicología como la entiendo ahora estudiando Gestalt, que no tiene nada que ver con la psicología universitaria. No, bueno, según la universidad en la que estés. También, Pero claro. efectivamente, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, pues ni la transpersonal, ni la Gestalt, ni la humanista, son psicologías que se ignoran. Mm. Si acaso se citan y ya está, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que la psicología, aparte de la función investigadora que hay en la psicología de investigación, la gente hace terapia y la terapia se hace con las personas que están enfermas. Yo no voy al médico si no me duele el estómago, no me duele nada, no Claro. tengo pues no voy porque no necesito un terapeuta, ni físico, ni psíquico, ni nada. Pero sí que puedo necesitar entenderme. Sí. ¿No? Esa función la mayor parte de los psicólogos no la hacen, ¿vale? Algunos hay, pero la mayor parte no la hacen. Pero dejando esta parte, sigo con mi historia. Para hablarte de la tercera función que tienen el tercer empleo posible. Hay un cuarto más antropológico, el tercer empleo posible de los enteógenos. Bueno, yo descubrí que tenía un potencial terapéutico muy importante, solucioné mi problema, tomé ayahuasca varias veces y bueno, pues ya está. Ya este problema no lo tengo, me entiendo más profundamente a mí mismo, fantástico, eso está muy bien, y tomaré pues alguna vez. Y Rosa me dijo, no, vamos a la selva y vamos a tomar con los indios. Entonces nos fuimos a una zona, al Putumayo, en ese momento estaba bajo control de la guerrilla, desde hacía más de una década. ¿País? Colombia. Sigue bajo control de la guerrilla. Bueno, el Putumayo no solo es Colombia, está dividido entre varios países, pero es Colombia básicamente. Y allí, pues bueno, no llegan las agencias de viajes, no hay hoteles comerciales de los que puedes contratar por internet, hay una zona en el pueblo. No llega, el Estado no llega. De hecho, los militares, hay un pozo de petróleo, unos pozos de petróleo que el oleoducto lo han volado varias veces, entonces ya lo trasladan con camiones. Y cuando van los camiones con el petróleo forman verdaderos convoys de vehículos blindados y camiones cisterna y lo sacan una vez al día sobre las 4 de la mañana o así. Sale el convoy donde hay más blindados que camiones. Entonces allí no hay... Es poco accesible, vamos. Bastante inaccesible. accesible, ¿eh? No hay vuelos comerciales, nosotros fuimos en un vuelo militar y hay un autobús que tiene el inconveniente de que muchas veces te pagan los guerrilleros para cobrarte el impuesto revolucionario. Y el autobús dura, no sé si son, yo qué sé, 18 horas de viaje, una barbaridad. Bueno, entonces nos fuimos ahí y estuvimos con los indios cofanes y con los indios inga. Son dos etnias distintas de indios y tomamos ayahuasca en los rituales de unos y de otros. Los inga me suena haberlo visto en algún documental. El nombre ese me suena. Sí, es una etnia que proviene del antiguo imperio inca, los incas. Y era una casta guerrera, ahora no. Entonces, por cierto, como los gitanos, que provienen de la India, sí, y eran una casta guerrera. El chico este que te nombré de Lethal Crisis, que hace documentales sobre etnias desconocidas pero ancestrales, hizo un reportaje sobre... Los gitanos. Sí. Y se fue a Pakistán. Claro, estudiando el genoma se ha descubierto de dónde proviene. Y se fue a Pakistán. No de Egipto, como algunos pensaban, sino de la India. Y era una casta guerrera. Sí. Bueno, pues algo así son los incas. Ahora ya no son guerreros, viven en tribus, y los gitanos tampoco son guerreros, viven en comunidades, pero tomamos con esos y con los cofanes. Entonces, ¿qué pasó? Tomamos muchas veces seguidas, tomamos 7 veces seguidas, con un día de descanso. Y además los chamanes tienen una buena medida de la ayahuasca que tú has tomado, entonces no te dan, aunque pidas, si piensan que ya tienes bastante, o casi te fuerzan a tomar más, bueno, te fuerzan, pero te dicen, tome usted más. Ay, es que no puedo, no se preocupe, yo se la doy. Entonces, claro, te puedes negar y no insistes, pero te llevan siempre... Ellos saben muy bien. Ellos te llevan hasta más allá, hasta que no traspasas la barrera, ellos no se quedan tranquilos, ¿vale?
Si tú te dejas, lo traspasas, porque ellos te dan... hasta Y que ellos tú lo saben cuando traspasas. estás traspasando. Sí, ellos saben cuando has entrado en proceso, en la chuma que ellos dicen. Vale. O mareación, también la llaman una mareación. Cuando tienes la mareación completa, ya. Entonces, ¿qué me pasó? Pues que tuve una experiencia mística. La tercera o cuarta toma tuve una experiencia mística. Yo ya había tenido experiencias místicas antes, desde muchos años. En el sufismo se tienen experiencias místicas, no solo el sufismo, en cualquier movimiento místico se pueden tener experiencias místicas. Decenas de millones de personas en el mundo tienen experiencias místicas, que no soy ningún elegido. Pero la tuve también con la ayahuasca. Y luego la volví a tener en otra toma. Y bueno, me di cuenta que tenía un potencial místico para conectar con la divinidad. Que también lo usan los indios para eso, lo usan para muchas cosas. Lo usan también para crear espíritus de grupo, cuando hacen una toma colectiva de toda la tribu, pero también las usan para conectar con sus divinidades. Entonces, la ayahuasca también te permite, los enteógenos te permiten también conectar con la divinidad, tener experiencias místicas, las experiencias que Maslow llamó experiencias cumbre, que es el primer psicólogo que se atreve a admitir que existe la mística, ¿no? Y por tanto las experiencias místicas. El nombre que le da Maslow para mí no es nada adecuado, porque cuando tienes una experiencia mística es cuando se inicia el camino. No necesariamente, pero puedes iniciar el camino místico y dices, puedo contactar directamente con la divinidad, yo quiero seguir por aquí. Claro. Entonces no es que has llegado, es que partes. La experiencia cumbre que dice Maslow, cumbre da la impresión de que has llegado, ¿no? Es la experiencia base. A partir de ahí sigues el camino místico. Bueno. También se llaman ahora experiencias transpersonales, se incluyen dentro de las experiencias transpersonales. Pues este grupo de psicodélicos que vamos a llamar, o psiquedélicos que vamos a llamar enteógenos, se llaman así porque te permiten entrar dentro de ti. Viene de en, dentro, teos, Dios, genos, generar. Generar o descubrir el Dios que hay en tu interior. Y permitir que ese... Qué bien elegido el nombre. Sí. Y permitir que ese Dios te posea. Entonces ese Dios se genera en ti, tú te dejas poseer por la divinidad. Bueno, pues en otro episodio rascaremos más sobre el tema del DMT y todo esto. Muy bien. Porque es que hay mucho. Por cierto, psiquedélicos quiere decir el descubrimiento de tu alma. Sí que es alma. Es alma. Y de los délicos es la forma virtual. Entonces, las dos palabras tienen sentido, porque parece una parte de los psicodélicos, además de conectar con tu alma, te permiten conectar con la divinidad. Es, como siempre, muy importante tu actitud, el entorno en el que estás y quién está pendiente de ti y dirigiendo, porque no es que te dirijan, que digan tienes que hacer esto, pero si te dicen pues túmbate, pues ahora tomamos, pues ahora haz una respiración, en ese sentido, ¿no? Es una dirección técnica, no es una dirección ideológica. Sí. Bueno, pues eso era lo que tú me preguntabas, ¿no? Sí. ¿Qué sentido tenían o cómo podían influir en lo de encontrar el sentido a la vida? Bueno, encontrar el sentido a la vida porque, desde luego, una de las cosas curiosas es que cuando tienes una experiencia mística y no la olvidas, no se suele olvidar, y si luego tienes otras, tu vida tiene ya sentido. En el momento en que conectas con la divinidad, sí o sí tu vida tiene sentido, obviamente. Claro, y encima es algo que no se puede explicar con palabras. No se puede explicar. Porque yo en una de las holoscópicas, que luego me pasó en la segunda que hicimos seguida, ya lo hice en una de las meditaciones, era un retiro de meditación, entonces exploramos varios tipos de meditación y entonces se le llama entrar en la nada, ¿no? Y para mí no era la nada, para mí era entrar en el todo, porque me sentía parte de todo. Son entonces, dos maneras de decir lo mismo. Claro, yo no conectaba con el concepto nada, porque para mí la nada es el vacío. Y yo no sentía, esto ya me lo explicó, claro, es que el que hacía el retiro es mi psicólogo, mi terapeuta, entonces él me decía eso, que lo puedes llamar como tú quieras y como tú lo sientas, pero él describía en lo que era el retiro, que es eso, que el vacío no se sentía vacío. Entonces, claro, yo no le puedo llamar vacío, yo le llamaba el todo.
Para mí tenía más sentido llamarle el todo. Hegel, un filósofo alemán de bastante importancia, dice en su Lógica Minor, la nada no es el no ser de las cosas, sino el ser de las mismas. Eso es complejo, ¿eh? Sí, pero... Eso hay que analizarlo. No, lo que tú dices, la nada no es el no ser de las cosas, sino el ser de las mismas. Claro. Y entonces la nada es el ser de las cosas, por lo tanto la nada es todo. Pues yo, la primera vez que conecté en esa meditación, dije, hostias. Fue como, ya la primera vez que entras, claro, luego nunca se repite igual. Pero es que no se repite igual no quiere decir que no se repita. Es como lo que decís de que cada toma es distinta y a cada persona la afecta de manera distinta. Bueno, pues yo sentí en esa primera meditación, cuando entré en el todo, dije, hostia, estoy aquí fundida. Porque es, ¿observo el vacío o soy parte del vacío? Y entonces cuando, ¡pum!, sientes que eres parte de todo. Eres parte, sí. ¡Hostias! Claro, y yo tiraba a explicárselo a mi marido y luego encima, en la holoscópica, en eso de sentirte parte del todo, yo empecé a ver, porque empezó a sonar música, así como celta, y yo digo, estoy aquí en un prado en Escocia y veía un caballo y una chica pelirroja, pero soy el caballo, pero soy el césped, pero soy el viento, pero soy la chica pelirroja, o sea, era todo. Eres todo. Hostia, es que es una experiencia y claro, tienes a explicarlo y no se puede explicar. No. Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, dice, y este tan alto saber, algo así, que quedéme balbuciendo toda ciencia trascendiendo. No podía, cuando intentas expresarlo, claro, no quedéme puedes. balbuciendo, ¿no? Es de tan alto saber que no se puede entender. Y quedéme no sabiendo toda ciencia balbuciendo. Claro, y solo quien ha pasado por ahí puede llegar a entenderte, que tampoco entenderte del todo. No, bueno, porque no es la misma experiencia. Sabes que el otro, no, la misma experiencia no, pero sabes que el otro ha contactado. Sí. Y los sufís decimos que a quien le da la luz le sellan los labios, porque aunque quiera no puede contarlo. Efectivamente. En eso coincide toda la mística. Hay un gran filósofo para mí del siglo XX, se llama Wittgenstein, que tiene una obra que se llama el Tractatus Philosophico, que dice, la realidad, los sufís decimos lo mismo, la realidad es lo místico, y de lo místico no se puede hablar. Y de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Ya, pero yo ahí tengo una dualidad, porque si no puedes hablarlo... No puedes hablar. No lo puedes, cuando decimos no puedes hablarlo, lo que estamos diciendo es que no lo puedes explicar ni entender. Claro, ¿vale? que no. Lo tienes que vivir. Lo tienes que vivir. Claro. Y lo puedes señalar. Es experiencial. De total. hecho, si tú lees La noche oscura del alma de Juan de Yepes, pues dices, es que este viaje es el mismo que he vivido yo. Sí. El mismo. Porque cuando te metes en los textos, porque tenemos los textos de los místicos de distintas corrientes y religiones y ya fallecidos de hace siglos, cuando los lees dices, no, si esto es lo mismo que he experimentado yo. Y ves que todos han experimentado lo mismo. Sí, y luego, yo creo que hay guionistas que lo han experimentado y que en películas, series y tal, lo muestran. Eso es. ¿Vale? Yo conecté muchísimo, sin saber por qué, con una serie que se llama The O.A. La conozco. ¿Sí? ¿Vale? Y cuando ella se muere y llega a la nada o al todo, o como lo queramos llamar, yo decía, hostia, qué curioso, ¿no? Pero me parecía peculiar. Una vez estás o has llegado al todo, o a la nada, o al vacío, dices, amigo, ahora lo entiendo todo. Y me vino a la mente, digo, tiene sentido. Por cierto, hay 2 series españolas que se están produciendo ahora en las que se habla de la ayahuasca. Sí. Y se habla de la ayahuasca de forma no peyorativa ni alabándola, sino sencillamente como algo cotidiano que los protagonistas han usado y les ha ayudado. Una forma más normalizada, claro, que es un poco el uso que los enteógenos y los psicodélicos en concreto tienen en todas las culturas desde hace milenios, también en la nuestra. De eso también podemos hablar un día si quieres. Sí, claro. Sí, porque aquí tenemos testimonios escritos del uso de enteógenos desde 2000 años antes, escritos, ¿eh? Claro. Periodo histórico, no periodo prehistórico. Claro. Desde 2000 años antes de Cristo. Que eso no quiere decir que previamente no se utilizara. Claro, posiblemente se usaban antes, pero no lo escribían. Sí. Pero
2000 años antes de Cristo. Es que es mucho tiempo, 1500, 2000. El primero En me... Eleusis. El primero me En parece... Grecia. Eso es. Yo digo, el primero me ha parecido leerlo, o no sé si lo contaste tú en... No lo sé. Pues me pareció leerlo que... Ah, no, claro, en el libro que me estoy leyendo de lo de lo de la Gestalt, en Grecia. En Eleusis, sí. Mm. Entonces ahí tomaban un psicodélico. Para el y oráculo de no sé qué era. sí, en honor a Perséfone y no sé qué otra diosa. Y entonces el rito duraba 3 días Mm. y muchas personas famosas hoy pasaban por ahí, entre ellos Marco Aurelio, el emperador, Platón, Aristóteles, pasó también Cicerón, que es un historiador romano y que Sí, cuenta la sí, guerra sí, de las sí. Galias de César. Sí, sí, sí. Y Cicerón dejó escrito después de pasar. Bueno, ellos hacían juramento de no contar lo que había pasado dentro, pero podían contar lo que a ellos les había pasado. Exacto. Entonces, Sí, más o menos lo que hacemos nosotros. Sí. Él cuenta, gracias a ello, perdí el miedo a la muerte, cobró sentido en mi vida y me convertí en humano. Son palabras mayores lo que dice Sí, Cicerón, sí, ¿eh? sí. Pues esto se consigue con los psicodélicos. Bien dirigidos, como el rito este duraba 3 días y tomabas una sola vez. Pero los sacerdotes del templo te llevaban de la mano. Claro. Eh, Pues esto da para sí, eso da para mucho. mucho. Y así yo me la preparo también bien. Pues nada, muchas gracias Muchas gracias. por la entrevista. Seguiremos. Sí.